Muy buenos días. Fíjate que el día de hoy quiero compartirte algo que ha sido de mucha bendición. Escuchaba la palabra someterse y pensaba en muchas cosas. La primera, la que venía más a mi mente, es un oficial o una persona encargada de la seguridad de algún lugar con una persona que estaba alterando las cosas. Y también pensaba un poquito en cómo es ese tema de someterse. Yo no sé si alguna vez escuchaste que las mujeres de antes eran muy sumisas, ¿no? Y lo que decía el hombre era lo que se hacía. Y pensamos que ese término, el someternos, eso quedó en el pasado. Ahora ya con tantas ideas de la liberación femenina y ahora somos libres de hacer y deshacer. Y cuando pensaba un poquito en esa libertad que tenemos ahora, decía, ¿dónde quedó esa palabra de sometimiento? De someternos. ¿A qué nos vamos a someter? Suena muy, no sé para ti cómo suena en tu cabeza, si suena una palabra cariñosa, ¿no? Como ay, qué tierna, ¿no? Someterse en mi cabeza suena como algo fuerte, como algo como en la esclavitud. Y estando en la carta de Pedro, quiero compartirles yo en la primera carta de Pedro, quiero pedirte por favor que pongas ahí tu Biblia, en la primera carta de Pedro, del capítulo 2, verso del 13 al 17. Repito, primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17. La Biblia dice, en la Nueva Versión Internacional, es la que te voy a compartir, dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como al jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar gente ignorante, que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. ¿Sabes? Cuando veía la palabra someterse al principio de la Escritura, dice Pedro, por amor al Señor, sométanse. Y vaya, hacía como un choque en mi cabeza, ¿no? Como pensar como ser esclavo. Y es un contraste porque por amor nos sometemos. La clase del día de hoy la titulé Libertad redimida, sumisión que exalta a Cristo. Y sabes, esa libertad no significa ser libres para pecar, sino para el servicio de Dios. En aquel tiempo, cuando Pedro escribe esta carta, la iglesia estaba pasando, era una iglesia pequeña y estaban ahí con el emperador Nerón, y la cosa no estaba bien, como el día de hoy aquí en nuestra actualidad. Yo no sé, y algo que leí en este tiempo y mientras la preparaba, venían a mí muchas cosas y dije, ay Dios, necesito mucho cambiar. ¿Por qué? Porque Pedro está invitando a someternos a las autoridades. Esto quiere decir respetarlos y no quiere decir que vamos a hacer absolutamente todo lo que dicen las autoridades, pero sí a someternos por amor y por respeto. Y venía mucho a mi cabeza y por eso quiero compartirlo. Yo no sé tú, pero muchos de nosotros quebrantamos la ley. No sé si la mayoría de ustedes lo sepan, pero actualmente
trabajo para una plataforma y hago servicios manejando. Entonces, te acostumbras o te vas acoplando a cómo estás en la ciudad. En León todo es así como, porque hay como tránsitos en cada esquina, y aquí no. Entonces de repente es como, no viene nadie y te pasas el semáforo. Y si no te lo pasas, el de atrás está pite y pite, ¿no? Así como dices, oye, está en rojo, amigo, ¿qué pasó? Y te pitan y pásale, ¿qué no ves que no viene nadie? Y dices, ¿y entonces para qué están las leyes? ¿O qué tal las fotomultas? Hay muchos que me ha tocado ver carros con placas de Durango porque pues se registran la multa, le toman la foto, pero ¿qué crees? Pues esa multa nunca va a llegar, no está de Jalisco. Y pensamos que nosotros, la manera de justificarnos, al menos en mi caso, te vas acoplando a todo lo demás. Pero algo que Pedro dice aquí, nos dice, sométanse a las autoridades, no porque sean buenas. Hay un ejemplo que a mí me venía mucho a mi mente cuando pensaba en esta escritura. Y antes de empezar a profundizar un poquito más en esto, quiero pedirte por favor que me acompañes a la Biblia nuevamente, pero ahora acompáñame al libro de Daniel. Vamos a ir a Daniel 3. Daniel 3, 13. Dice la Biblia, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abed-Nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Hasta ahí. Algo de lo que venía a mi cabeza cuando leía Pedro y viendo esta escritura, Pedro dice que nos sometamos a las autoridades. Entonces dices, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué Daniel no se quiere someter a Nabucodonosor? Bueno, algo que es bien interesante. Pedro dice que honremos primero al rey, y honrándolo, y sometiéndonos a él, es como vamos a someternos a las autoridades. Antes que todo, necesitamos honrar a Dios. Si te fijas, se me olvidan sus nombres, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, ellos estaban desobedeciendo al rey. Directamente dijeron, no nos vamos a postrar, porque primero es honrar a Dios. No les dijo, oigan, ¿saben qué? Tienen que pagar un impuesto. No, él dijo, ríndanle culto a mis dioses y a una estatua. Pero ellos dijeron, no, vamos a honrar primero a Dios. Entonces cuando veo a Pedro, pienso mucho en cómo estaría la gente de la iglesia cuando escuchan esto, ¿no? Como, oye, pues vamos a someternos a los gobiernos, si fíjate cómo son, ¿no? Son bien injustos. ¿Qué tal Guadalajara? Dice, bienvenidos a Guadalajara, sus baches te dan la bienvenida. ¿O qué tal los topes y las malas vialidades y todo? Entonces, ¿por qué voy a pagar impuestos? Si miran las calles cómo están. No, ¿sabes? Todos vamos a rendir cuentas de lo que hagamos. Y vamos a ir desglosando poco a poco esta escritura
y los puse para desglosarlos poco a poco, les puse un número. En los versos 13 y 14, el número 1, dice la Biblia: dice la Biblia en Pedro, la primera carta de Pedro, dice, en el verso 13 dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Y cuando veo esto, le puse fundamento de la sumisión. ¿Por qué nos vamos a someter a las autoridades que no respetan, que son abusivos, que están buscando en muchas ocasiones, como decimos literalmente, la mordida? No están buscando que cumplamos un reglamento, sino están buscando un dinero. La causa solamente es por Dios. No es una sumisión ciega, sino es por amor y obediencia. Eso es de lo que te decía de las autoridades, ¿no? O las mujeres incluso, ¿no? Cuando escuchamos que se sometan a sus esposos, que lo vamos a ver más adelante, no es como por hacerlo a ciegas, sino es por amor, y por amor a Dios y bueno, y a la persona también. Otro punto que puse es el someternos no solamente a las autoridades gubernamentales. Hay personas que están a cargo de, no sé, en un grupo de trabajo, aquí en la iglesia, no es como, yo estoy en la charla del Oscar, no, ese cuate ni me inspira, yo debería de estar con el Benja, o no, yo debería de irme a Colima con Vicente, yo que me quedo aquí, ¿no? El Oscar, uy. En un mundo actual donde las autoridades pueden ser corruptas o injustas, el creyente se somete no porque confía en los hombres, amigo, sino porque confía en el Señor soberano. El punto número 2 lo puse como el testimonio del bien, y que es el verso 15. Si nos vamos a la Biblia, dice el verso 15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Muchas veces a muchos de nosotros, yo no sé si te pasa, que te sabes un montón de escrituras, y no, pero es que Primera de Pedro, y es que en Juan, y la Biblia dice, y les quieres dar hasta por debajo de la lengua. ¿Y tus hechos qué dicen? Totalmente lo contrario. Lo que nos invita es a que nuestros hechos hablen más que lo que nosotros decimos o hacemos, para que así las personas que no conocen de Dios digan, yo quiero ser como Edgar, mira, ese cuate no habla, pero con sus hechos dice lo contrario. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Cuando hacemos el bien, incluso a la gente que nos hace el mal, ¿no? Ahí es cuando Cristo es glorificado. El punto número 3, y nos vamos a ir al verso 16, ese punto número 3 lo llamé libertad con responsabilidad. Y es el verso 16. Dice la Biblia, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Yo no sé si te ha tocado escuchar, pero la mayoría de las personas ya no somos esclavos, ¿no? Ya no estamos en la época o en algunos países en donde la gente se vendía como esclavos, ¿no? ¿Te acuerdas de José, que se vendió como esclavo? Si te gustan un poquito las películas como a mí, te recordarás que a Máximo, al gladiador, amigos, se me olvidó ahorita su nombre, lo vendieron como esclavo. Entonces, somos libres, ya no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué nos vamos podemos hacer todo?
Pero sabes, esa libertad conlleva una gran responsabilidad. Y que habla aquí, dice, somos libres pero de pecado, de condena, ya no somos más esclavos. Eso es gracias a la sangre de Jesús. Pero esa libertad lleva una responsabilidad y no habla de la libertad de pecado, sino que somos siervos de Dios. Somos esclavos pero por voluntad y por amor. En un mundo que exalta la libertad sin límites, el cristiano vive la verdadera libertad sujeto al reino de Dios, mostrando que la verdadera libertad es obedecer a Cristo. El cuarto y último punto, vamos a analizar el verso 17, acompáñame por favor. Dice: respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Qué difícil. Honrar a todos es reconocer el valor de cada persona. Yo no sé cuántas personas tengas a tu lado hoy que te cueste mucho trabajo. Quizás por lo que hicieron en el pasado, quizás por el presente. Pero Pedro llama a honrarlos no por quienes son, sino a darle el valor específico a cada persona. Yo no sé si te has puesto a ver cómo eras tú. ¿Tú eres una buena persona? ¿Tú crees que todo así es como, yo quiero ser amigo de Felipe? O yo quiero ser amigo de Chava, porque es bien bueno. ¿Sabes? Dios ha tenido tanta compasión de nosotros. Alguien vio a cada uno de ellos y dijo, ¿sabes qué? Necesita conocer de Dios. Ahora, también sé que hay muchas cosas que como iglesia, igual que en todas las familias, dicen en la tele, está muy de moda escuchar la palabra, la familia disfuncional, ¿no? Que es como de todos lados. La iglesia es eso. Quizás no a todos les vamos a caer bien. Quizás no a todos vamos a ser de su agrado. Hay gente que, ahí viene el Oscar, déjame hago como que, ay, qué bonito, ¿les ayudo aquí con esto? O ahí viene el Fer, aguas, nos va a regañar, todos bien serios. Ay, sí. Hola Fer, hola. No a todos les caemos bien, pero sabes, cuando la gente viene y por primera vez visita la iglesia y ve ese amor fraternal, no te estoy pidiendo que seas hipócrita, te estoy pidiendo que ames realmente, es tu familia espiritual. No te estoy diciendo que seas falso, sino que en tu corazón decidas amar. Recuerda, amar es una decisión. Y no porque se lo merezca la persona de enfrente o de al lado, sino es porque es hijo de Dios también. Él también está luchando las mismas batallas que tú, quizás mayores, pero es amarnos. Dice también aquí en Pedro, dice, el temor a Dios es reverenciarlo y obedecerlo. No anteponiendo nuestras cosas, sino por amor. Y bueno, honrar al Rey, que eso es más que nada respetar a las autoridades. Sé que habla mucho en la Biblia, habla de someterse las esposas a los esposos. Nosotros como esposos someternos a Cristo. También habla de los esclavos, someterse a sus amos. Pero aquí habla Pedro de someternos al Rey, no sin anteponer honrar a Dios. ¿El orden importa? Sí, claro que sí. Primero es el temor a Dios, ¿no? Viene antes que honrar al Rey. Siempre es honrar a las instituciones, pero si te fijas, cuando vimos en Daniel, Daniel honró primero a Dios. Él dijo, te respeto, bueno, no lo dice, ¿no? Pero lo respeto y todo, pero no me voy a inclinar, porque la Biblia dice, honra al Señor tu Dios y a nadie más. Si hay conflicto, obedecemos a Dios antes que a los hombres.
De eso no tengas la mayor duda. Hablaba de los velocímetros y de las multas y del predial. ¿Cuántas personas? Y miren, no quiero sonar religioso, pero hay muchas cosas que ante los ojos de Dios son muy claras. Y nosotros muchas veces, a pesar de que conocemos que necesitamos honrar a las autoridades, vivimos en completo desorden. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todos manejan con una licencia para conducir vigente? Ah, caray, ni siquiera la he sacado. ¿Todos pagan el predial? ¿Sabes? Son cosas que no van a venir a multarte, pero eso habla de nuestro corazón, de ser obediente, no porque las autoridades se lo ganen, no porque van a hacer uso correcto, ¿sabes? A nosotros nos corresponde ser obedientes. Ellos serán juzgados si hacen mal uso, pero nosotros, como personas que conocemos de Dios, Pedro nos invita: obedezcan y sean coherentes con lo que ustedes están diciendo. El amor y la honra no dependen del mérito humano, sino de lo que hoy estamos nosotros llamados a hacer, a vivir como verdaderos hijos de Dios, honrando a todas las instituciones. Había una parábola que encontré de una parábola moderna, y hablaba de una persona que era un trabajador, ¿no? Y ese cuate llegaba temprano y hacía todo bien, pero estaba solo. Solamente estaba el gerente en su oficina, pero nadie veía lo que él hacía, nadie. Y los compañeros: hey, ¿para qué te esfuerzas? El dueño ni te ve. Si tú llegas y cumples tu horario y checas, y él: no lo estoy haciendo para el gerente, ¿no? Lo hago para el dueño. Y seguía, y en una ocasión llega el dueño de la empresa, y cuando ve la actitud de ese hombre, decide darle un puesto mayor. ¿Sabes? Nosotros, al honrar a nuestras autoridades y someternos a lo que Dios nos llama, no estamos agradando al esposo, a la esposa, al ministro, a los tránsitos, al presidente de la república. Estamos honrando a Dios. Entonces, cada vez que tú quieras, si hoy tú manejas, y cada vez que tú quieras pasarte un alto, evitar las fotomultas, pienses: ¿a quién estoy honrando? Podemos evadir muchas cosas, pero ¿a quién realmente estamos honrando? Como una reflexión, quiero compartirte: nuestra obediencia a las autoridades no es una señal de debilidad, sino de poder espiritual. Al someternos por amor a Cristo, proclamamos que hay un rey más alto que los reyes de este mundo. La libertad que tenemos es preciosa, y lo usamos no para pecar, sino para glorificar a Dios, que se sujetó por nosotros, se sujetó hasta llegar a la cruz. ¿Sabes? Hoy yo no sé qué tantas cosas te lleves al salir de aquí. Una buena clase, una clase aburrida, el compartir de la ofrenda y la Santa Cena como algo pesado. Con que te lleves una sola cosa, pero la pongas en práctica, Dios va a ser glorificado. Para terminar, hemos sido llamados para algo más alto que una vida de simple obediencia a normas humanas. Hemos sido llamados a ser embajadores. Hoy nosotros somos llamados a ser embajadores de Dios, en medio de un mundo que muchas veces no reconoce su autoridad. La sumisión que Pedro nos enseña no es esclavitud de los hombres, es libertad en obediencia a Cristo. Cada vez que honramos a otro, amamos a los hermanos, respetamos las autoridades y tememos a Dios, proclamamos con nuestras vidas que Cristo es Rey. Vivimos en una cultura que exalta la rebeldía y la independencia, pero el Evangelio nos llama a una libertad que se expresa en humildad.
respeto y servicio. Así no solo vivimos en obediencia, sino que desarmamos los argumentos de quienes niegan a Dios y abrimos puertas para que otros conozcan al Rey que reina en nuestro corazón. Recuerda esto, no estamos llamados a confiar en los gobiernos, sino a confiar en el Rey de Reyes, quien está por encima de toda autoridad. Nuestra sumisión no es por miedo, sino por amor. No es por obligación, sino por devoción. Hoy como iglesia decidamos vivir como siervos, sometiéndonos no al poder humano, sino al poder de Cristo que vive en nosotros. Viviendo con honra, amor, temor reverente y dándole gloria a Dios en lo que hacemos y decimos. Hoy podemos ser una luz para la gente que no conoce de Dios. No porque nos prohíban, no porque nos van a criticar, sino porque realmente conocemos. Para terminar, y algo que pensaba al ver esto, en muchas ocasiones, yo no sé si te ha pasado, gracias a Dios tenemos 24 años de conocer de Dios. Y poco a poco se fue acercando a nuestra familia. Gracias a Dios mis hermanas conocieron, mi mamá conoce, mi papá ha escuchado, pero no se ha acercado. Yo no sé si es ejemplo, yo no sé si es su corazón, y en muchas ocasiones he querido buscar la forma de convencer, así como, por favor, y si me tengo que portar mejor, o si le damos su lugar, como lo respetamos, esa autoridad que Dios le dio, no porque se lo merezca, sino porque Dios a eso nos llama. Pero algo que pensaba era, ¿qué puedo hacer para que Él se pueda acercar? Y ya queremos torcerle la mano a Dios y ayunando, ¿no? Y voy a ayunar todo un mes para que Dios le quebre su corazón. Yo no sé si tú hoy que estás escuchando la Biblia, no quiero que escuches las palabras de un hombre que como tú también soy un pecador y tengo muchas necesidades. Estoy andando aquí arriba y siento que las piernas me tiemblan y las manos me sudan. Quiero decirte que las cosas que yo puedo decir o mis hermanos que participan aquí no te van a convencer. Si Dios en su palabra no te ha convencido, no podemos hacer nosotros nada. Si tú no le crees a Dios en su palabra de que tenemos una esperanza, de que hay una serie de principios que te van a enseñar a conocerlo, que no es que te tengas que someter a lo que diga Fernando, a lo que diga Francisco, a lo que diga José. No, si tú no le crees a Dios en su palabra, puedes esperarte quizás 15, 20 años, yo no sé cuánto tiempo. La persona que te invitó no va a tener las palabras necesarias, porque tú no le estás creyendo al que creó todo el universo. Entonces, amigo, hermano, no te desesperes si tu familia, por más que le digas y los invites y los quieras, es más, hasta los quieras sobornar, no se acercan. Si ellos no le creen a Dios, ¿por qué te van a creer a ti? No con esto te digo que te des por vencido, pero si Dios en su palabra, dice la Biblia que no es en vano cuando se abre la palabra de Dios, porque toca nuestros corazones. Pero si no le creen a Dios, ¿quiénes somos nosotros? Acompáñame en una oración, por favor. Dios Todopoderoso que estás en el cielo, queremos darte gracias, Dios, por tu palabra. Señor, a veces estamos tan inmersos en todo el mundo y vemos las injusticias de presidentes, de gobernadores, que hacen un sinfín de cosas que no están bien delante de ti. Cuando pensamos en nuestros gobiernos, pensamos solamente en robo, ¿no? Sin embargo, Dios, tú nos llamas a someternos a las autoridades por amor a ti, Dios, para ser también ese ejemplo a la gente que hoy no te conoce. Queremos darte la gloria y la honra solo a ti, Señor.
Queremos someternos a tu voluntad, y si eso, Dios, nos lleva a someternos a las autoridades, te pido que nos ayudes a hacerlo por amor y por obediencia a ti, como lo dice en tu palabra. Gracias, Dios, porque tenemos en tu palabra tanto que aprender, Señor. Tanto que el día a día que vivimos, Señor, a veces en cosas o en escrituras tan breves, traen mucha sabiduría. Quédate con las personas, Dios, que hoy escucharon de tu palabra, Dios. Quita las palabras de Oscar y deja tu Espíritu Santo sobre de ellos, Dios. Porque al final de cuentas, Dios, y al final de los días vamos a rendirte cuentas a ti. Gracias por este privilegio. Quédate en el resto de nuestros días, en el resto de nuestro día, y en Cristo Jesús oramos, Dios. Amén.